Bienvenidos y bienvenidas a RAN, un podcast de la tecnología en el que hablamos sobre el desarrollo de videojuegos. Os habla Adrián Mesa y me acompaña Jorge Cantón. Muy buenas, Adri, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, aquí ya en el último episodio de la 5ª temporada, ¿eh? Parece que no, pero el tiempo pasa. Sí, el tiempo pasa, ¿eh? Y Pues bueno, hoy tenemos también a una programadora de gameplay. Digo, además que estudió ingeniería informática, por lo que está bicheando en su currículum, así que vamos a hablar con ella de programación. Sí, y trabaja en empresas también tochas. Sí, ha estado trabajando, por lo que he visto por ahí, en Tequila y creo que ahora está trabajando en Ubisoft y vamos a ver todo lo que nos puedes contar de esas empresas y de su experiencia en ellas. Sí, la verdad es que sí, pues seguro que hoy aprendemos también muchas cosas, así que vamos allá. Pero bueno, Jorge, antes de que empecemos con la entrevista, pues hoy hay una noticia que contar. A ver. Y es que, bueno, después de 2 añitos con el podcast, pues he decidido dejarlo. Dejarlo. Seguiré oyendo, por supuesto. Ahora se escuchará, hay un típico montaje, ¿no? Me sería bien si en la edición se puede poner como un triste. Y bueno, pues son ese tipo de decisiones que nunca son fáciles, pero supongo que si todos los oyentes que sean desarrolladores pues me podrán entender y básicamente necesito tiempo para mis mierdas varias. Claro. Siempre uno se pone un objetivo que es como, voy a hacer un juego de tal manera, quiero hacer un prototipo, después la realidad es que haces 4 mierdas hasta que te metes en otro proyecto que no es programar o lo que sea, pero bueno, la cuestión es intentarlo y ese es el motivo principalmente. Sí, pues curiosamente, evidentemente es una lástima y curiosamente yo ahí cojo un poco el relevo, ¿no? Porque el programa lo empezaste tú, ¿no? Hace ya 2 años. Sí. Y la primera temporada la grabaste tú solo. Y ahora pues ahí me veo un poco en la tesitura, ¿no? De que cogemos el relevo y de todas formas buscaremos un nuevo compañero para RAN. Hombre, esa es la idea, ¿no? Sí, esa es la idea. Entonces podemos utilizarlo ya aquí y promocionar, ¿no? Podemos poner el hashtag, ¿no? Un compañero para RAN. Ajá. Y si a alguien le parece, le interesa o conoce a alguien que le pueda parecer interesante, pues que lo proponga, claro que sí. Y aquí lo bicharemos. Y de todas formas, para hacerlo no tan triste, ¿no? El programa, porque bueno, estoy convencido que al final qué bonito será que sigas participando de alguna forma de fondo, ¿no? En el programa, no, a lo mejor no de cara, pero sí estará seguramente haciendo cosas de fondo. Y qué bonito sería que incluso te vinieras a un programa de invitado, ¿no? En el pues futuro. La verdad que sí, que lo hemos hablado. Yo espero no perder el contacto del todo con el programa, no tendría sentido, porque aparte de que siempre me lo he pasado muy bien, pues tengo muchísima confianza contigo y con Pablo, y además que es algo que en el fondo pues me gusta, ¿no? Siempre conocer a gente. Así que nada, estaré pendiente de las entrevistas que vais haciendo, a ver si me puedo sumar alguna o enviar alguna preguntilla. Uh-huh. Y bueno, y nosotros también por animar un poco a que no decaiga aquí la fiesta, ¿no? El hecho de que, claro que hoy es el último episodio, como hemos dicho, de la 5ª temporada, pero ya estamos preparando la 6ª temporada y en la 6ª temporada pues vamos a tener entrevistas interesantes. Estamos trabajando en entrevistas con personas tochas, sí, de estudios muy gordos. No digas qué, porque no. Pero bueno, de juegos que van a salir en 2020, muy tochos y que a ver si suerte, ¿no? Y se vienen al programa y nos cuentan cosas muy interesantes. Así que bueno, desafortunadamente no vamos a contar con Adrián, pero seguro que van a ser muy interesantes también y contaremos al menos con Adrián como oyente, ¿no? Claro que sí, hombre. Estaré siempre ahí dándote la tabarra por WhatsApp. Oye, esta entrevista no me ha gustado, has hecho esto mal. Bueno, pues ahora sí que sí, ¿no? Empezamos el programa, ¿no? Vamos a ello. Venga, vamos a ello. Hoy tenemos con nosotros a Conchi Núñez Montes, que actualmente trabaja como gameplay programmer en Ubisoft Barcelona. Muy buenas, Conchi. Hola. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. ¿Es verdad lo que me ha chivado LinkedIn? Es verdad. De hecho, no, estuvimos viendo que era Barcelona o Francia. Sí. No, ahora mismo estoy trabajando en Barcelona. Ah, vale. Sí. Ok. Bueno, pues como siempre, Adri, ¿no? Hacemos la primera pregunta. ¿Hoy te animas tú? No. ¿Yo o seguimos la tradición? Y la lanzas tú. Ah, bueno, como quieras. Venga, dale. Venga, vale, pues hoy la pregunta que te hacemos es ¿cuál dirías que es el juego que te ha costado más trabajo pasarte? Porque era muy difícil o porque te resultaba muy pesado, pero tenías la de esta de lo tengo que terminar. El problema es que soy un poco desastre y cuando ya me cuesta excesivamente hay veces que lo dejo y me pongo a otra cosa. Pero sí que, uno de los juegos que más complicado me resultó cuando lo estuve jugando fue Ori. Ajá. Sí, el árbol guinzo, ¿no?
Sí, sí. Era el O sea, primer- imposible. Y al final me acabé rindiendo y dejándolo tirado. Ah, sí. Y Ostras. sí, no fui capaz. Pero mira, ahí tiene la espinita ahí como... Hostia, Sí. O sea, ahora mismo habéis dicho lo del juego que más te ha costado y me he acordado de 3 juegos y además los 3 que no los he acabado por eso, por llegar a una situación de dificultad en la que he dicho, no, ya me he cansado de intentarlo. Otro que fue así, que me resultó en general fácil al principio fue Deadlight, el primer juego de Tequila. Sí. Me lo pasé entero. Sí que es verdad que a veces tenía la sensación de que para continuar en el juego tenía que morir un par de veces para aprender por dónde tirar. Y bueno, estuvo guay, pero justo la escena final se me atravesó. Lo intenté 20 veces y dije, paso. Así que no sé cómo acaba Deadlight. ¿Qué dices? Momento YouTube, ese momento YouTube. No, y además que Deadlight tiene una historia muy chula. También el final es donde... Sí, además sí. Tequila tiene eso, ¿no? Que en los finales cuenta unas historias que dices, hostia, todo lo que he estado jugando yo del juego significa esto, ¿no? Entonces, qué pena. Pues yo Bueno, me lo perdí. y el tercer juego, ya por curiosidad, Claro, ¿no? ¿Has ya. dicho 3 juegos? Candle, Candle tampoco... tampoco. Pero Candle es un juego de puzzle, es decir, de... Sí, es un juego de puzzles. En general lo estuve jugando bien tal. Llegué a otra zona en la que desastre total. Me atasqué y no fui capaz de salir. Pero yo tengo ese tipo de cosas. Yo soy muy también de... Me encantan los juegos de puzzle, me encantan este tipo de juegos. Y hay veces que, pocas, si lo digo verdad, pocas que yo digo, esto tiene que ser un fallo del juego. Y entonces hay veces que dices, yo no sé por dónde es un fallo del juego. Y yo recuerdo en Candle haber mirado en una guía un paso que decía, esto, ¿qué leche Sí. que hacer? Y recuerdo que Candle era bastante puñetero, ¿no? En algunas de las cosas que tenía, que recuerdo que un sitio era, por ejemplo, que te tenías que tirar en un acantilado y de repente caías en una plataforma. Pero gratuito. Que no se veía, Pero gratuito no te lo totalmente. indicaban con No, nada. tú te tienes que suicidar, ya en plan me mato y caes en una plataforma. Y eso hacía que ya encontraras una cosa que ya podías seguir. Entonces, supeditaba todo el juego a ese punto. Y yo recuerdo que para mí fue aquello traumático en el sentido de que digo, oye, esto como leche lo va a adivinar, ¿sabes? Porque era suicídate, por casualidad caigas en una y caes de repente en una plataforma. Y ese fue un punto que no sé si era por ahí por donde tú te podías haber quedado pillado, pero sí es cierto que recuerdo que Candle tenía algún que otro punto que era puñetero. Pero bueno, que siempre al final lo miras, ¿no? Si es por dificultad, como hablabas antes de Ori, que sí lo entiendo que digas tú, mira, paso, ¿vale? Pero si es por que no sé por dónde tirar, siempre al final puedes tirarnos de esto que te diga, puedo tirar por aquí. No, totalmente. Lo que pasa es que siempre estoy ahí como... Me puede el orgullo para andar mirando una guía. Hombre, Entonces claro, es como... No, tengo que intentarlo. A ver, dejo el juego, pero normalmente siempre vuelvo al cabo del tiempo. Ya digo, venga, vamos a intentarlo otra vez. Esto no podía ser tan difícil, ¿no? Y entonces ya muchas veces pues te lo acabas pasando. Claro. Pero sí. Bueno, pues el Ori, ¿no? Que dentro de poco se estrena la segunda parte. Bueno, han sacado ahora una edición en Switch, completa, la edición ¿no? remasterizada en Switch. Y que va a ser la segunda parte, ¿no? Pues, ostras, sería un buen juego para decir ese que tú dices, lo voy a intentar de nuevo. Porque yo recuerdo que en Ori, ¿no, Adri? ¿Tú has jugado Ori? No lo he jugado. Ah, vale, pues Tengo no. ahora el interés con la edición completa en Switch. En Ori es un Metroidvania, ¿vale? En el que tú vas haciendo tus cosas y perfecto, ¿no? Y pero hay 3 puntos clave como si fueran bosses en los que tienes que hacer secuencias que prácticamente son coreografiadas. Y como falles, vuelves al principio. Vale. Y entonces hay 3 en el juego y la primera es como si el balanceo de esa primera parte tú llegas con muy poca energía, muy poca vida, muy pocas cosas, porque igual al menos podías haber explorado más. Lo que pasa es que ya no puedes darle para atrás. Vale. Tú ya si entras. Ahí, Entonces, a menos que hayas salvado y salves en un anterior y cargues en un anterior. Pero recuerdo que el primer de esas 3 secuencias era un auténtico... Todo el mundo con el que hablaba me ha dicho lo mismo. Yo, el árbol Guinso, eso era una putada, ¿sabes? Entonces... ¿Dirías que es más difícil Ori que Blasphemous? ¿O? Ese primer escollo sí estaba a la altura de cosas, incluso te diría que yo ya terminé Blasphemous, no sé si te lo dije. No. Pues terminé Blasphemous también y tenía partes complejas, pero al final siempre terminabas cogiéndole el tranquillo, ¿vale? Entonces digamos que son enemigos, no sé si has podido, Conchi, jugar a Blasphemous este último... No he jugado. Pues también tiene niveles de dificultad así muy complejos y al final cada boss le terminas cogiendo el tranquillo, es decir, tú terminas aprendiendo cómo son sus movimientos de tanto morir, claro. Y ya no te termina no dándote, porque tú ya lo eres capaz de, por así decirlo, predecirlo. Sí.
Pero en el tema de Ori, el tema de Ori era que era como los juegos estos de baile que tú te pones sobre una alfombra, que era izquierda, izquierda, derecha, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Era un poco una secuencia y te la tienes que aprender. Punto. Ahí no era... Entonces era cosas así, ¿no? Y ahí yo recuerdo que no sé si es el primero en este concreto punto en el que yo te estoy comentando, el primer árbol, que es cuando sales hacia arriba, que era súper chungo la secuencia esa, si es donde tú te quedaste pillado, porque yo te digo, esas 3 secuencias eran las puñeteras y la primera concretamente era fatal porque tenías muy poca vida, muy poca nada, entonces con nada que te tocaba ya estabas muerto y tenías que volver a empezar. Sí, yo creo que era más o menos para esa zona. Recuerdo eso, el tener que estar siguiendo una serie, tener que hacer una serie de movimientos, cagarla al final y tener que volver al principio y decir, oh, por Dios. favor. También no tienes mal Ya tiras, tiras el mando desesperado y ya dices, te digo, puede ser. A mí me pasó que yo me lo pasé, o sea, yo estuve jugando contra el juego y me pegué como 1 hora y media tranquilamente haciendo eso y muriendo, 1 hora y media muriendo, y dije, de las pocas veces que yo he tenido que decir, mañana. Joder, macho, pues o sea, he tenido que dejarlo, en plan de decir, ya está. Y yo soy bastante cabezón, entonces como hoy me cago la leche, entonces ya me hiere el orgullo y también quiero ir dale hasta que me lo paso. Entonces algo que yo me quede bloqueado y diga yo mañana porque estoy perdiendo los nervios, me pasó con el árbol. Y tengo que demostrar que si espero al día siguiente me suele salir bastante rápido lo que el día anterior está ahí como atascado. Como mi truco mágico desde que soy niño, de hecho. Pues bueno, vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuándo empezó tu interés por los videojuegos, Conchi? Pues yo creo que diría que empezó desde bastante pequeña. Tuve mucho interés ya por jugarlos, no el hecho de desarrollarlos. Pero yo me acuerdo de estar en casa y empezar a escuchar una musiquita, y era que mi padre estaba jugando al ordenador. Y la musiquita era del Monkey Island. Y fue mi primer contacto con los juegos y acercarme y estar allí y fliparlo, ver cómo jugaba él, me encantaba. Y fue como, a partir de ahí empecé con la cosita de los videojuegos, pues lógicamente pues cada vez jugaba más. En mi casa fueron muy aficionados a todo el tema de aventuras gráficas y yo creo que eso lo he heredado yo. Claro. Todo LucasArts, Péndulo. Ahora, por ejemplo, estoy rejugando Siberia, que me encanta. Sí, yo lo jugué en su día. Yo lo jugué en su día, pero la cosa es que hace poco un amigo me dijo, oye, ¿tú tienes el tercero de Siberia? Y dije, creo que no he jugado. Y dice, pues toma, te lo regalo. Y digo, bueno, si juego al tercero tendré que rejugar otra vez el primero y el segundo, ¿no? Y nada, y ya te digo, aventuras gráficas, pues muchísimas. Y nada, y luego ya al final, mientras estudiaba la carrera, llegó un momento en el que nos empezaron a comentar que había un máster de videojuegos y dije, oye, yo que no sabía muy bien por dónde tirar, dije, esto puede ser una buena idea. Y al final acabé aquí. Que te has adelantado un poquito a las preguntas porque ya has dicho que después de la carrera tenías interés por estudiar un máster de videojuegos, pero a mí me gustaría saber, porque tú has estudiado Ingeniería Informática, ¿no? La Complutense de Madrid. Y bueno, siempre que Jorge y yo, los dos somos también estudiantes, egresados de Ingeniería Informática, ¿no? Me encanta siempre que puedo decir esa palabra tan extraña. Y me gusta preguntar en qué sentido crees tú que te ha ayudado en tu carrera profesional, la carrera de Ingeniería Informática. ¿En qué me ha ayudado a lo que me dedico ahora mismo? Sí, claro. Pues bueno, lógicamente la programación, pues mucho. Aunque he de decir que yo cuando acabé la carrera sabía programar, pero no creo que hubiera sido capaz de desarrollar un juego bien. ¿Sabes? Es lo típico de que, bueno, pues sabes hacer una aplicación, sabes tirar para adelante, pero no cuidas tanto la eficiencia. Y entonces a mí me ayudó mucho más el máster que la carrera en sí. Igualmente no lo cambiaría por nada, porque hay mucha gente que por ejemplo, estudia un grado enfocado en programación de videojuegos y demás. Y no sé, para mí creo que es más importante que estudies informática, que estudies la programación y luego ya si quieres desvíate, porque sobre todo en España ahora mismo el tema de salida profesional hay veces que está un poco complicado. Entonces lo bueno que tenemos los programadores es que siempre tenemos otra salida. Yeah. Entonces eso, a mí yo creo que me ha ayudado primero al saber buscar en Google, en parte. y bueno, y sobre todo pues eso, para tener muchas puertas abiertas.
¿Y el máster que has comentado, qué máster era? ¿Dónde lo estudiaste? Lo estudié también en la Complutense de Madrid, en la misma facultad de informática, que bueno, yo no sé si entré en la 10ª promoción o algo así, llevaba ya bastantes años. Ajá. Antes de que empezara yo a estudiar informática ya existía ese máster. Ajá. Y en ese máster, como comentas, claro, es que supongo que en el tema de la programación, pues la eficiencia no es importante en todas las áreas, ¿no? Claro. Entonces, en el tema del videojuego, con cosas que se ejecutan en tiempo real, pues sí, es mucho más importante, ¿no? Y por eso... Y bueno, ¿y qué comenta qué aprendiste allí? O sea, además del tema de la optimización, como has comentado, ¿qué cosas en un año, solo en un año, ¿no? Que has comentado que dura el máster, Sí. ¿qué cosas te aprendiste que te sirvan hoy día para tu día a día? Pues, a ver, ¿qué cosas? Porque, por ejemplo, en la facultad estudiaste Java y C++, supongo, y C, ¿o qué lenguaje de programación conocías? Bueno, en la facultad estudié un montón de lenguajes de programación, pero sí que C, estuve tocando también Java, aprendí a programar con Pascal. Ajá. Bueno, y luego pues lo típico, también se tocaban algunos otros tipos de lenguajes, ¿no? Haskell, Prolog, Claro. cosas así. El Pero Prolog. vamos. Qué bonito el Prolog. Me encanta siempre que buscas lo típico de cómo hacer tu currículum de ingeniería informática. Lo primero que sueles encontrar es no pongas todos los lenguajes inútiles que aprendiste en la carrera. Dices, mierda, y se te queda el currículum vacío. Sí, la verdad es que luego no los he usado absolutamente para nada. Pero bueno, sí, yo creo que al final el lenguaje con el que más estuve trabajando es con C++, que es el que utilizo a día de hoy. Y bueno, a pesar de todo, claro, en el máster pues profundizamos mucho más en el tema de C++, de eficiencia, de una cosa que es fundamental, que por ejemplo no te enseñan en la carrera, es el enfocarte en una arquitectura por componentes más que basadas en herencias, que es muy típico en videojuegos. Tonterías como, o sea, algo tan básico como el I++ y el ++I, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué eso es mejor? ¿Por qué una cosa es mejor que la otra? Pues a todo ese nivel llegas a profundizar. Y lo más guay del máster, al menos para mí, fue que no eran clases en las que a mí me sueltan el rollo, hago un examen y ya está, sino que nosotros nos soltaban el rollo, pero teníamos muchas maneras de aplicarlo, porque durante el máster, pues hacías un juego. En nuestro caso era Nogre, el motor más básico de la historia. Tenías que construirlo tú todo prácticamente desde cero, con lo cual el nivel de programación que tenías allí era intenso. Claro. Era algo que... Y claro, y todas las clases, pues tuvimos clases de físicas, clases de redes, clases más enfocadas en eso, en eficiencia, de IA, y todas esas cosas pues íbamos cogiendo poquitos y aplicándolos a nuestro proyecto. Y siempre teníamos un tutor que nos iba supervisando. ¿Y qué juego hiciste tú? Yo hice un plataformas que se llama Shadowlim, que la verdad es que se parece un poco al Super Meat Boy, todo el mundo nos decía eso. Y bueno, era un juego así de luces contra sombras, en las que básicamente pues tú eras un muñecajo que tenía que encontrar una serie de bolitas por el escenario y bueno, y había unas luces con distintos comportamientos que se iban moviendo y te mataban si pasabas cerca. Entonces hubo que programar esas IAs, pues cada una con un comportamiento distinto. Tuvimos que estudiar a ver cómo hacer los saltos del personaje de rebote en las paredes. Programar las rutas por las que cuando te acercabas a una bola siempre empezaba a huir y demás, teníamos que programar las rutas por las que iba. Y lo más guay de todo, porque al final el proyecto estaba bien, pero no deja de ser un proyecto de máster, ¿no? Que yo, por ejemplo, ahora veo la cámara que hicimos y me echo las manos a la cabeza, porque es horrorosa, marea muchísimo. Pero también nos curramos un editor de mapas. Ah, qué guay. Porque nosotros allí hay un máster de programación y un máster de diseño, entonces los del máster de diseño hacían de diseñadores de nuestro proyecto. Y nosotros dijimos, bueno, pues vamos a darles también un poquito de curro. Y nos creamos pues un editor de mapas en C++ con Qt, en el que podías diseñar absolutamente todo. Podías poner los tipos de bloque, la decoración que querías,
las líneas de física del escenario y si esta línea iba a resbalar o ibas a rebotar y cosas así. Ah, mira, pues qué guay, ¿no? Además, coño, para hacer un primer proyecto súper ambicioso eso de meterse con un editor. Uh-huh. Y entonces terminas el máster y entras a trabajar en Tequila. Entonces, 2015, ¿no? Aproximadamente. Sí, casi. Acabé el máster y estuve un tiempecito de espera antes de empezar a buscar trabajo. Hice la locura que se nos ocurre a todos cuando acabamos el máster, que es intentar montar una empresa. No me digas. No, ¿cuántas veces hemos dicho creo que una cosa que hacen mal los estudiantes de máster es intentar montar una empresa? Claro. Bueno, ¿y cómo fue? Cuéntanos, que eso no lo sabíamos. Bueno, fue un desastre total, fue muy divertido, he de decirlo. Pero bueno, al final varias personas que estábamos en el máster, pues durante el año del máster fuimos a la Global Game Jam, allí en Media Lab Prado. Y bueno, pues nos empezamos a llevar muy bien y dijimos, esto hay que repetirlo. ¿Cómo podemos repetirlo? Pues podríamos hacer algo juntos. ¿Pero qué hacemos? Se quedó ahí la duda en el aire. Y meses después fuimos al Game Lab a presentar el proyecto del máster y allí nos metimos como 13 personas en una casa y empezamos a jugar a un jueguecillo de estos que juegas con papel y lápiz en grupo. Y es como un teléfono escacharrado, pero en papel. Tú haces dibujos y alguien tiene que interpretar ese dibujo y demás. Y dijimos, oye, de aquí esto tiene filón, de aquí podemos sacar algo. Entonces, pues 6 pringados nos metimos a intentar sacar ese juego para móvil. ¿Qué hicimos? Pues estábamos en el garaje, básicamente en el antiguo taller de un compañero, nos compramos unas mesas del IKEA, una cafetera y poco más, y allí nos encerramos unos meses a desarrollar el proyecto. Lo hicimos en Unity y la verdad es que fue un proyecto que tuvo bastante tirón a la gente a la que se lo dimos a probar, porque tuvimos como un grupo de alfa testers y demás, por supuesto todos familiares y amigos, pero bueno, que en general era muy divertido, que veías que la gente se lo pasaba bien y demás, y quisimos ir iterando y fuimos iterando sobre ese proyecto. Pero ¿qué pasa? Que empezaron, claro, después del máster estás unos meses, pero puedes estar un límite de meses sin cobrar nada. Entonces, pues empezamos cada uno poco a poco a encontrar trabajo. Entonces llegó un momento en el que estábamos solo 2 personas allí ya. Joder. Había otros que se habían ido fuera de España, que era muy difícil las reuniones y todo organizarse. Y nada, llegó un momento en que los 2 que quedábamos pues también encontramos trabajo. Yo me salió lo de Tequila, al compañero que quedaba se fue a trabajar a Péndulo y nos quedamos ahí. ¿Y lo llegasteis a publicar en Android, en iOS o algo así? ¿O? ¿Qué va? O sea, ahora mismo es un juego totalmente funcional, está para iOS y está para Android, pero no salió. Ah, mira. Mira, pues ahí se quedó. Yo como consejo para este tipo de proyectos, también recuerdo algunos proyectos que yo he dejado por ahí en el limbo, que luego cuando pasa el tiempo siempre me he arrepentido de no haberlos publicado. Dar al botón y ¡pam! Sí, y que está ahí en lectores. En el peor de los casos, incluso publicarlo de forma gratuita y decir, mira, yo ya no tengo ningún... Porque si intentas sacar algún reporte económico siempre te van a criticar de que le tienes que dar más soporte, sí, o claro, que tienes que estar más detrás de él, ¿no? Pero si tú lo planteas como un proyecto, mira, esto es un proyecto, voy a hacer post-mortem, voy a crear un pequeño blog, voy a hablar de él, y aquí he estado unos cuantos vídeos y aquí te puedes descargar el proyecto. Pues yo eso siempre, alguno que me ha pasado, siempre he dicho, ostras, tenía que haber hecho eso, porque luego pasa el tiempo y dices, hostia, que yo estaba guay y al final no nadie lo conoció, ¿no? Se quedó ahí en un cajón y ¿por qué no? Como mínimo que lo conozca alguien, la gente. No, estoy totalmente de acuerdo. Es más, todavía a día de hoy, que ya han pasado unos cuantos años, hay algunos del grupo que dicen, tíos, teníamos que haber sacado el Papelorium, teníamos que haberlo sacado. ¡Qué desastre, qué desastre! ¿Por qué no lo sacamos? Aunque se pague, para que se pague el server solo, ¿qué tal? Le metemos publicidad. Pero ahí está, no tiramos para adelante. Bueno, pero por lo que cuentas, al menos aprendisteis un montón, ¿no? O sea, os valió Sí. para ir encontrando curro entre los estudios, más el máster, más los proyectitos. Sí, la verdad es que aprendimos un montón. A mí la pena es que, bueno,
Luego no me ha servido a la hora de trabajar en empresa porque estuve currando en Unity para este proyecto. Claro. Y luego yo ya no he vuelto a trabajar con Unity. Ajá. Pero bueno, sí que fue muy interesante porque la experiencia que tengo yo de Unity básicamente es Game Jams y esto. Y sobre todo que pudimos explotar el potencial de las interfaces gráficas y demás que traía Unity 5. Que nos pilló a mitad de proyecto. Este proyecto era con mucho tema de UI y demás y la verdad es que estuvo muy bien. Y bueno, ¿cómo nos cuentas? No, simplemente que iba a hacer una nota de estadística. Ahora que has dicho que no aprendiste Unity, pero que no has podido trabajar porque, bueno, ya entraste en Tequila y empezaste a trabajar con otros motores, ¿no? En la conferencia que fue la semana pasada de la Unite, según dice Unity, el 50% de los juegos publicados están hechos con Unity. El 50%. 50%. Lo que yo no sé qué plataformas incluye. Supongo que incluirá plataformas móviles, lo cual es más... Claro. Pero es que claro, un montón de juegos chorras, ¿no? Y pequeñitos. O sea, ahí incluyen un montón de mierda juegos, ¿no? Para poner las cosas... Pero que es una barbaridad. O sea, tienen eso a nivel de mercado... Sí, yo creo que el 50 es Unity y, bueno, diría un poco bestia y el otro 50 es Unreal, ¿no? Sí. No, pero no, también, pues fíjate, es que esto es... Depende, tienen muchos motores ya propietarios. Claro, depende de quién lo... Mira, hace poco vi en Twitter una pequeña encuesta que decía que más del 50% de los juegos que son top ventas son con motores propios. Claro. Pero claro, ahí estás teniendo en cuenta a los EA, a los Capcom, a los... Estás teniendo en cuenta todo el mundo. A ¿Tú los hablas Ubisoft solamente de indies? ¿Esa estadística? Claro, estaba como agrupado todo. Era la típica... Salía aquí el Ron Richitello que vale. es como la cabeza más visible y te daba ahí como un número muy bonito. Ajá. Para que los accionistas supongo que digan que de puta madre. Pero bueno, que al final sí que te hace reflexionar, ¿no? Supongo que de algún lado han sacado el número y te dices, joder, qué cantidad... Mi sensación es que es eso, que realmente los que más utilizan Unity son los indies. Sí. Porque al menos a mí me ha pasado. A mí trabajando, pues eso, en esta pequeña empresa o para desarrollar un proyecto rápido, para prototipar, siempre utilizo Unity porque es lo que me resulta más sencillo, más fácil para hacer cosas rápido. Sí, está claro que Unreal, por ejemplo, es muy bestia, pero claro, más durillo. A ver si se ponen las pilas en Unity porque con equipos grandes no va bien. Pero en fin. Bueno, y... Eso, ¿cómo fue la entrevista en Tequila? ¿Cómo te surge la oportunidad? Bueno, pues la verdad es que me surgió la oportunidad por cabezona. Porque yo básicamente decidí empezar a buscar trabajo y miré una página que no me acuerdo ni de cómo se llama ya, una página que ponía todas las empresas Stratos. de España. No era Stratos, era otra, pero era un listado antiguo porque muchas empresas ya habían cerrado. Pero yo lo vi y dije, bueno, pues vamos a probar. Todo el mundo me pintaba muy mal el tema de encontrar trabajo, y sobre todo en España. Y yo decía, mira, vamos a probar una cosa. Yo soy de Madrid y dije, voy a probar primero con Madrid. Si no sale nada, probaré en España, pero fuera de Madrid. Y si no, pues ya buscaré en el extranjero. Pues nada, empecé y dije, un día me lié a echar currículums y bueno, pues claro, muchos sitios no ofertaban puesto de trabajo. Y en Tequila, por ejemplo, yo entré en la página web y ponía algo así como, no estamos buscando a nadie en este momento, pero si crees que tu currículum podría interesarnos, pues mándanoslo. Y yo dije, claro que os interesa, y lo eché. Entonces fue curioso porque yo dije, bueno, pues igual que lo echas aquí y nadie te responde, pues me esperaba lo mismo. Y resulta que, bueno, al principio no me contestaron y saliendo de la entrevista de otra oficina, que yo decía, ¡buah, ha salido bien la entrevista, tal! Miro el móvil y tengo un correo diciéndome que si me interesaría hacer la entrevista para Tequila. Y dije, joder, ahora, ¿no? Que ya he empezado con otra. Y ya estabas trabajando en otra. No había empezado a trabajar, pero ya había pasado la entrevista y yo estaba bastante convencida de que había ido bien. Ajá. Tanto es que, bueno, antes de que me dijeran que sí en Tequila, en esta empresa sí también me dijeron que sí. Y tuve que rechazarla. Pero claro, en Tequila nada, me surgió la oportunidad y allá que me fui. Y nada, y la verdad es que desde el principio me encantó el feeling que me dio la empresa. Yo había visto Rime y estaba deseando entrar a trabajar para Rime. Y nada, fui allí, era la oficina en su día cuando entré yo, era una casita allí en Serrano y un ambiente muy familiar. Yo iba un poco preocupada porque no sabía qué esperarme tampoco, ¿no? Dices,
es de tus primeras entrevistas aquí en el mundo de los videojuegos, no sabes cómo va a ser. Yo entré y lo primero que me encontré, me dicen, este es el lead de programación, un tío con pantalones cortos, chancletas y una camiseta de Barrio Sésamo, y dije, yo creo que aquí me voy a sentir a gusto. Qué guay. Y nada, y simplemente pues estuve allí, estuve con un productor y con el lead de programación, hubo una parte de charla, tuve después una pequeña entrevista técnica, que estuve allí hablando con ellos, y después pues me comentaron que si tenía algo que preguntar y demás, y les dije que no tenía nada que preguntar, pero que quería enseñarles el trabajo que yo había hecho. Y entonces saqué el portátil y les empecé a enseñar el editor de mapas del videojuego que os he comentado antes del máster. Y nada, y no sé cuánto tiempo me tiré allí. Yo creo que empecé a las 6 la entrevista y me fui a las 9 y pico de la noche. Pero porque me lo estaba pasando bien. Estaba allí y me sentía, la verdad, muy a gusto. Y nada, y tiempo después, cuando ya me contestaron que sí, me dijo el productor, no es solo que hicieras muy bien la entrevista técnica, sino lo que más nos gustó de ti es que a las 9 de la noche, después de 3 horas de entrevista, te decimos si tienes algo que preguntar y nos sacas el portátil y te pones a enseñarnos tus cosas, ¿no? Y nada, y la verdad es que fue muy fácil entrar para mí, pero vamos, yo creo que en ese momento tuve la suerte de que eché porque sí el currículum y que justo estaban buscando gente aunque no hubieran publicado la oferta. Ajá. O sea, que animas a todo el mundo, ¿no? Que aunque no vea una oferta claramente de la empresa, que eche currículum. Y que yo animo totalmente a que la gente vaya echando currículums como locos, que se lo ocurren un poco, que no sea un currículum horroroso, pero que echen currículum aunque la oferta no esté allí, porque muchas veces alguien está pensando en a ver si publicamos esta oferta y justo puede dar la casualidad de que llegues en el momento justo. Además que las empresas de desarrollo de videojuegos muchas veces son un poquito desastres en este tema, porque estás con 1000 cosas a la vez, tienes que buscar a alguien, pero no tienes tiempo de poner a la oferta, o la oferta que pones es una puta mierda, o no la actualizas la oferta, en fin. Que, vamos, se agradece un montón cuando llegan currículum y muchas veces nosotros hemos contratado a gente sin siquiera llegar a poner la oferta. Empiezas un proyecto nuevo y entre que empieza y no, pues tú ya estás con la cabeza, ¿no? De, hostia, necesito esto. Claro. Así y luego que hay mucha gente que se acobarda un poco al ver la oferta, ¿no? Que eso también es un problema. Entonces, es más fácil, si quieres, si no ver la oferta, no tienes con qué acobardarte. Tú échalo y ya está. ¿Recuerdas cómo fue tu primer día de trabajo? Mi primer día de trabajo. Sí, en Tequila. Aburridísimo. ¿No rompiste nada? ¿No borraste una base de datos o algo así gracioso? No. Creo que la primera vez que provoqué un crash fue a lo mejor al mes de estar allí, o sea que dije, bueno llevo un mes, o sea que no la he liado tanto, pero no, a ver, el primer día yo creo que todos los primeros días de trabajo son un poco aburridos, porque al final vas y hay que copiar si no está preparado, en mi caso justo no estaba muy preparado el juego todavía, ni instalado y demás, no estaba copiado en el ordenador. Total, que estuve mucho rato esperando a que se bajase el juego de repositorio y demás, y fue un poco lento. Pero bueno, la verdad es que eso fue el primer día. Después, los primeros días, pues poniéndote al día un poco, mirándote el código y demás. Y nada, y enseguida empecé a toquetear Rime y la verdad es que muy bien. O sea, tu primer trabajo fue, empezaste a trabajar en Rime. Sí. Qué guay. La verdad es que fue un proyecto súper chulo y súper bonito. O sea, no sé las complicaciones que tendría, que ahora también nos puedes contar algo durante el desarrollo, porque también algo hemos escuchado, pero sí es cierto que, bueno, luego el juego salió y la historia me parece guay, es algo que no te esperas, es una historia original. Y luego es muy bonito, ¿no? Tipo Zelda, sí, ¿no? Un juego en el que tú... llamativa. Sí. Bueno, algo único. Ya que lo has comentado, tuvimos por aquí a Alejo, ¿no? Sí, Alejo estuvo de Tequila, también... Hablándonos como diseñador de juego, ¿no? Sí. También estuvo Raúl, de productor de Invisible Hours, también estuvo en el programa. Entonces, pues sí, hemos tenido algunos invitados ya de Tequila. Pero bueno, cuéntanos un poco cómo fue tu experiencia en Rime. O sea, en ese momento el proyecto de Deadlight terminó, entonces no sé si ya llevaban ya tiempo trabajando, creo que sí, tiempo ya trabajando en Rime, porque es un proyecto que ha durado muchos años, ¿no?
Sí, la verdad es que Rime se tiró bastantes años en desarrollo y yo cuando llegué ya no sé cuánto tiempo faltaría para acabar el proyecto, creo que más o menos 1 año y medio o algo así estuve yo trabajando en Rime. A lo mejor me equivoco porque con esto de las fechas soy horrorosa. Pero bueno, cuando yo llegué, pues estaba el primer nivel hecho, estaba también el segundo, y bueno, y el resto, pues no sé si estaba en White Box o algo así, pero había todavía mucho que hacer. Por H por B al principio se avanzó más lento en el proyecto, pero ya os digo que a partir de... Yo lo que viví fue que a partir de cuando llegué fue todo creciendo, pero a una rapidez impresionante. Un día decías, bueno, pero si esto estaba en la pizarra ayer, no, estaba hace 2 semanas en la pizarra y ya tenemos un whitebox y en 2 semanas esto ya está decorado y dices, madre mía. Y todo esto, pues gracias a que, joder, éramos poca gente, pero la gente se lo curró mucho, pero mucho, mucho. Y bueno, para mí desarrollar Rime fue increíble. Es una experiencia que siempre digo, me va a costar encontrar un proyecto en el que me vuelque tanto Claro. como me volqué en Rime, ¿no? Yo me acuerdo que cuando comenté que me iba allí en Tequila, me mira un compañero y me dice, Conchi, ahora después de Rime, dice que... ¿Cómo vas a ver otros proyectos? Digo, no tengo ni idea, no. Y además eso, empiezas a trabajar en Rime, que es un proyecto que se hizo en Unreal, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y ese motor no lo conocías, ¿no? De nada. Bueno, había escuchado hablar de él, lógicamente, pero no había tocado Unreal nunca. Sí que he de decir que al principio, bueno, me lo pintaron súper mal, ¿no? Como diciendo, ya verás qué tal. Sí que es verdad que la curva de aprendizaje de Unreal es bastante más pronunciada que la de Unity, porque Unity en general tú toqueteas un poco y ya puedes estar viendo algo. Y Unreal tiene más periodo de adaptación para que aprendas cómo manejarlo bien. Y luego, claro, llegar sobre un proyecto que ya está construido bastante, que esa es otra, ¿no? Y bueno, pues nada, fue ponerse al día, enterarse un poco. La buena parte es que en el aspecto de código, pues sí, hay muchas cosas que son propias de Unreal, pero bueno, al final no deja de ser C++. Entonces, pues curras con ello. Luego es acostumbrarte un poco al tema de blueprints y demás, que bueno, depende de qué, pero se pueden hacer verdaderas burradas en blueprints. Y no sé, el problema así mayor que pudimos tener es que la documentación de Unreal no es tan completa como por ejemplo la de Unity y muchas veces buscabas algo para saber cómo hacerlo y era más fácil que te encontrases cómo hacerlo en Blueprint que cómo hacerlo en código. Sí, qué curioso. Claro. Y era fastidiado porque decías, joder, pero es que yo lo tengo que hacer en código, a ver cómo... Y no sé, era un poquito complicado, pero vamos, enseguida cogimos el tranquillo y tiramos para adelante. No fui la única que entró sin tener ni idea de Unreal, pero bueno, al final era lo de menos. Y, Conchi, no sé si puedes hablarnos con un poquito más de detalle de cuáles fueron tus tareas en Rime. Pues yo me imagino que no habrá ningún problema por decirlo, porque bueno, primero que ya salió el juego hace su tiempo. Pero bueno, yo estuve trabajando en algunas tareas así más facilillas de gameplay al principio. No sé, hice tonterías como hice ajustes de tema de push-pull que se adapten al terreno o, no sé, las pressure plates que también que ponías cosas encima y se activaban y demás. Pero luego me enfoqué por una parte en tema de optimización. Estuve haciendo pues todo un sistema de pools y demás para controlar un poco la eficiencia, porque lógicamente, por ejemplo, en el primer nivel, en la isla, tú podías ver una cantidad de fauna impresionante y todo a la vez y todo tiqueando y eso era, vamos, un agujero negro de consumo, ¿no? Entonces, a mí siempre me ha gustado mucho el tema de la optimización y demás y me ocurre ahí un sistema de pool wise. También con tema de desactivar ciertas cosas con un cono de visión, si estaban por detrás y demás. Y por distancias. Y bueno, ahí hicimos un buen trabajo para reducir bastante el tema de consumo.
Y luego la parte que también más me gustó de lo que hice fue que estuve trabajando en IAS. Toqué un poquito de la fauna básica, que eran los crabs, los geckos y demás, pero ya estaban hechos cuando yo entré. Luego desarrollé desde cero las Shades, que son esos personajes negros que te encuentras de distintos tipos durante el juego, que gracias a ellas existe todo el sistema de pools en el juego, porque claro, si habéis jugado Rime, os encontraréis que hay niveles en los que a lo mejor hay 60 en el mismo escenario. Y que puedes estar matándolas, desapareciendo, spawneándose. Si todo eso no teníamos un pool, iba a ser la muerte del juego, ¿no? Sí. Y nada, y además yo estaba muy contenta porque las Shades vinieron bastante rápido cuando entré. No sé, todavía estábamos en la oficina antigua, no sé cuántos meses llevaría, mi jefe me dijo, vamos a probar a ver qué tal te salen las Shades. Y yo dije, estupendo. Y nada, y al final empecé poquito a poco, y hay 4 tipos distintos y contentísima. Y luego también estuve retocando me saldrá el nombre, los boas, los jabalís. Lo que pasa que de esos no estoy tan orgullosa. ¿Por qué? Porque hubo que retocarlos con un poquito de prisa y demás, ya teníamos poquito tiempo. Y sobre todo el problema es que, bueno, pues tanto las Shades como los jabalíes se mueven por malla de navegación y hay zonas bastante complicadas, sobre todo en el escenario, en el primer stage, en los que hay mucha malla de navegación un poco calculada y difícil, y entonces en algunos sitios se atascan y demás, claro. Y siempre se me quedó la espinita clavada de haberlos mejorado. Sí, siempre está bien tener como claro las cosas que, de hecho, era una de las preguntas. Sí. Te has adelantado. Lo típico de te vas de un proyecto en plan, hostia, esto lo podía haber hecho mejor, tal. Bueno, y con la experiencia que tuviste en Unreal... Espérate, hay una cosita, la costumbre esta que teníamos de cuando se dice una palabra nueva en el programa. ¿Cuál? Creo que la palabra pool, el concepto de pool no se ha explicado en el programa y a lo mejor algunos oyentes... Bueno, sí, es interesante para el tema de optimización, como dice Conchi, si lo quieres contar más o menos. Sí, explicarlo para personas que no hayan trabajado todavía, oyentes que están aprendiendo o, por ejemplo, diseñadores, artistas, etcétera, pues que explique de una manera muy facilita y corta qué es un pool. Vale, pues básicamente un pool consiste en que la creación y destrucción de elementos en un juego suele tener un coste adicional, entonces lo que haces con elementos que tienen que estar continuamente apareciendo y desapareciendo, creándose y destruyéndose, como por ejemplo enemigos, o si quieres, yo qué sé, spawnear las balas de una pistola o cosas así, lo que haces es que simplemente tú tienes una cantidad de objetos creados por defecto y lo que haces es activarlos y desactivar ciertos componentes que se hace mucho más rápido y con menor coste que crearlos y destruirlos. Claro. Genial. Claro, el tema es que reservar memoria en tiempo de ejecución y destruir o de liberar esa zona de memoria para reservar otra vez otro trozo de memoria, eso es un coste alto. Sin embargo, si tienes una zona reservada de objetos o instancias de un objeto, pues lo que haces es reutilizarla muchas veces. Ya digamos que ese espacio ya está reservado para eso, entonces ya no tienes que hacer reservas de memoria en tiempo de ejecución, en runtime. Así que eso también, la verdad es que sí, es una cosa que es súper interesante. Yo, hablando con el tema de optimización, te quería preguntar, en tu experiencia, como has comentado antes, el tema de los blueprints, ¿no?, que hemos hablado, que es el sistema este que tiene de cajitas, que tiene Unreal. Sí, para programación visual, ¿no? Sí, ¿no? Yo lo estuve también bicheando hace poco y, a ver, parecía interesante, pero me parecía interesante para alguien que no conoce la programación, porque al final vi que al final puedes liar allí un pollo tan grande como el que puedes liar programando, y para mí es mucho más intuitivo el lenguaje de programación que las cajitas. Entonces, claro, digo, bueno, para hacer esto lo hago yo programando, ¿no? Me parece más fácil. Entonces, ¿qué opinión te tienes de los blueprints comparado con lo que es la parte de programación en C++ de Unreal? Pues a ver, yo por mi parte soy más partidaria de que los blueprints solo se utilicen en casos muy específicos. ¿Por qué? Porque no es la primera vez que veo, ya no solo que para hacer una cosa que tú harías en una línea de código tienes que poner 25 cajas, que me parece una locura, cruzándose cables por todas partes, sino que luego pues son menos eficientes y se suele ver a nivel de consumo. No sé exactamente, no te puedo decir porque no sé exactamente cómo funciona por dentro un blueprint, no me he parado a bichear tanto con ello,
pero sí que es verdad que nosotros programamos y teníamos ciertas cosas hechas en Blueprint y veíamos que solían ser los puntos calientes de nuestra performance. Claro. Entonces, yo para mí sería fundamental que la mayor parte de cosas estén hechas en código y que luego puede ser que el propio programador exponga cierta funcionalidad hacia el blueprint y entonces que ya se monte con esa funcionalidad que te están exponiendo. Para montar un nivel, para montar el comportamiento de un nivel y demás, claro, sí. Utiliza blueprints y demás para triggerar ciertas cosas, pero jamás haría un elemento de gameplay o una IA en Blueprint. Ajá. Y lo he probado y es muy curioso y es muy divertido. Me encantó hacer mis pruebecitas con los behavior trees que te dan Real y demás. Pero no sé, a mí a lo mejor es que al final soy programadora, pero a mí me gusta mucho más tocarlo desde código y me parece mucho más fácil de depurar y todo. Sí, Hay un problema cuando se cuando se usan herramientas de programación visual, y es justo que has dicho eso, cuando tienes que cambiar algo, porque eso va creciendo, ¿no? Como un monstruo. Entonces, si lo vas haciendo y el que lo va haciendo más o menos lo tiene en su cabeza. Pasan 3 meses y tienes que empezar a cambiar cosas. Ahí es cuando se lía. Se lía un montón, porque además te faltan herramientas que los programadores tenemos para buscar si una cosa toca a otra cosa. En programación visual. En programación también ocurren cosas de eso. Sí, también. O sea, por supuesto que ocurre, ¿no? Sí, yo recuerdo el mítico comentario de cuando escribí este método, Dios y yo sabíamos qué es lo que hacía. Hoy día solo Dios lo sabe, ¿no? Qué buena. Totalmente. Y después también, por hacer un último apunte, también yo que vengo de móvil, es muy interesante el tema de la programación visual. Cuando en el mundo móvil muchas veces para mucho del contenido se descarga, ¿no? Y los eventos de fin de semana, no sé cuánto, ahora sacas un update y hay parte del update que va como que te saltas a Apple y Android y empiezas a hacer una nueva release. Entonces, claro, tener scripting visual te permite que sea fácil añadir como nueva funcionalidad al juego. Pero como tú ya has dicho, Conchi, tienes que tener primero una base de programación que soporte ese scripting visual. Pero bueno, en ese sentido también resulta muy útil. Bueno, tenemos aquí una preguntita ya vamos acabando con Rain, ¿no? Creo. Sí. Más a general, porque ahora estamos hablando un poco, bueno, en concreto de tus tareas, de lo que tú estabas haciendo en el proyecto. A nivel de proyecto, ¿qué es lo que más te gusta de Rain? Lo que más me gusta... O lo que más orgullosa, ¿no? Estás, ¿no? Ya lo he dicho antes, ¿no? Creo, por lo menos de sus tareas, ella ha dicho lo que está más orgullosa y lo que menos, creo. Claro, sí. Pues nivel general, sí. A nivel de... No sé qué decir. A nivel de juego, lógicamente, una de las cosas que más me gusta de Rime es la música. Sí, la brutal. música, el sonido es... De David García. De David García, que es un verdadero crack. Sí. Y bueno, y Mireia también, que es la diseñadora de sonido, que también hizo un trabajo increíble. Bueno, para mí el audio y el sonido, la música es impresionante. Tanto que yo me acuerdo una vez que ya llevábamos tiempo y resulta que David acababa de hacer un pase en el Stage 4. Que, bueno, es que no quiero tampoco hacer muchos spoilers, pero es que irremediablemente voy a hacer un spoiler. Pero bueno, en el Stage 4 básicamente es un entorno así más triste, más negro, más... Entonces yo me acuerdo que no tenía nada que hacer en ese momento, estaba esperando a que saliese una build y dije, bueno, venga, voy a hacer una pasada a ver qué tal le queda la música. Y yo estaba allí jugando con la música de fondo, pasaban escenas, pasaban cosas en ese nivel y un nivel que además te podías pasar bastante rapidito. Y cuando acaba, yo estaba con unos lagrimones por aquí. Y decía, por favor. Y me acuerdo que me miró mi jefe y me dice, Conchi, ¿qué te pasa? Y yo, nada. Y dice, ¿pero pasa algo? Y digo, nada, que es muy bonito. Qué guay. Y la verdad es que sí, la ambientación y todo que se le dio a Rain, al final, por mucho que a mí, lógicamente, pues haya cosas de la programación que me guste, creo que es un juego que a nivel narrativo, de audio, de arte, es impresionante. Para mí es una banda sonora con patas. Sí, brutal. La verdad es que sí. La verdad es que a mí el juego me gustó mucho. Yo no sé si el Stage 4 que tú comentas
¿Era el de los gigantes, los zancudos, esto que yo llamo los zancudos? Sí, los centinelas. Yo, fíjate, curiosamente el juego estaba diseñado para que tú, o parecía, ¿no? Como que tú tenías que hacerte amigo del zorrito. No sé si alguno lo he contado incluso aquí, con el zorrito, ¿no? Este que te va diciendo más o menos por dónde tienes que ir cuando te pierdes. Pero yo me acuerdo que yo le cogí un montón de cariño al centinela ese. O sea, yo le cogí más cariño al centinela que al zorrito. Curiosamente. A mí me resulta muy curioso cuando la gente dice eso, porque cuando estaba viendo este Stage 4 y se ven los centinelas y demás, lo que van haciendo, y todo el mundo dice, y este es el momento clima, ¿no?, en el que el centinela hace esto, y yo decía, ¿pero quién es este? Y digo, vale, sí, pero la gente realmente se va a acordar de que este centinela es el que tú haces, Sí, o sí, este... sí. Y yo decía, la gente no se va a acordar, a la gente le va a dar igual. Pues no, hay un montón de gente que me ha dicho, guau, para mí el centinela incluso más que el zorro. Claro, claro, muchísimo más. Es como el robot este que salía en el capítulo 2 de Half-Life 2, que tenías el robot este que era súper cariñoso y tú estabas con él. Pues un poco así, era el hecho de que, mira, pues me está ayudando y tú te sentías que te ayudaba y que el zorrito, bueno, te ayudaba, pero era un poco más de vez en cuando lo veías y ya está. Este era más como que te ayudaba y además él se sacrificaba por ti y tú lo notabas eso, ¿no? Entonces era guay. Bueno, y siguiendo con la pregunta que ha hecho Adri, ¿no? Sí. ¿Y lo que menos te gusta de Rime? Lo que menos... No es que sea malo, simplemente es que es lo que menos te gusta. Sí, a nivel personal, claro, y subjetivo. A nivel personal, a lo mejor lo que menos es que tuvimos que hacer algunas cosas con más prisa y no pudimos perfeccionarlas tanto como deberíamos haberlo hecho. Claro. Por ejemplo, eso, lo de los cerditos y demás, todo fue por tema de tiempo. Creo que son muy pocas empresas las que se pueden permitir no tener prisas cerrando un juego. Rockstar, Valve, Naughty Dog, Blizzard. Igual ellos mismos te dirían, no, nosotros también. Es casi seguro. Pues fíjate lo de Red Dead Redemption, ¿no? Sí. El crunch que se publicó, ¿no? O sea que eso... Bueno, y era una preguntita así de curiosidad, porque hemos tenido algunos desarrolladores que nos han confesado que no son capaces de pasarse un juego en el que han estado trabajando. Es decir, ya nos has pasado la cuba, ha pasado todo, ya sale el juego, te lo compra o te lo regala la empresa. ¿Te lo has pasado de principio a fin, Rime? Rime me lo he pasado de principio a fin 20.000 millones de veces. Es más, creo que la última vez que lo jugué fue hace unos meses, porque estuve capturando una serie de pantallas y demás para una presentación. Pero, por ejemplo, un juego que no me he llegado a pasar nunca es Sexy Brutal. ¿No? Nunca me lo he llegado a pasar entero y yo trabajé en el port a Switch. Y había veces que llegaba algún bug y demás que tenías que arreglar y yo decía, no sé ni dónde está esto. Claro. Bueno, claro, también si no participaste en el desarrollo, sino en el port, pues, claro, te pilla un poco mal. Lo curioso, es curioso que no digas, bueno, pues voy a jugarme el juego para tener, cuando haga el porno, conocerlo un poco más. Es un poco una putada, porque a veces se mezcla placer y trabajo. Sí, el tema del desarrollo. Está claro. Y es verdad que algunos invitados ya lo han comentado. Digo, me apunto la pregunta porque es interesante. No siempre es tan fácil jugar algo en lo que has trabajado. De hecho, te puede resultar frustrante o te puedes acordar cosas que no te dio tiempo a hacer, como tú estabas diciendo. Claro. En plan de, bueno, pues aquí, no, me acuerdo de este follón, claro. Esto es mejor no lo mires porque aquí hay un bug que como yo sé que le doy aquí y peta. Y así mata, que es mejor no hacerlo. Te mata por dentro. O sea. Yo la verdad es que ahora esta última vez que he estado jugando a Rime veía ciertos fallitos que no vi en su día y dije, ay, y te empiezas a cabrear un poco, ¿no? Y dices, ¿cómo puede ser que sacásemos esto y tal, que no pudiésemos esta parte? Pero bueno, sí que es verdad que lo de Sexy Brutal siempre tuve la curiosidad de pasármelo, lo tengo ahí en Steam. Me lo he llegado a pasar casi entero, he visto que alguien se lo ha pasado casi entero, he visto como alguien se lo pasaba casi entero, pero como es un juego en el que tienes que andar con más prisas y demás, yo suelo ser de... tengo que jugar a juegos en los que me permita estar relajadita. Sí. Y me ponía un poco nerviosa y todavía no he sacado la paciencia para empezar a jugarlo entero. Es curioso porque en este programa igual no hemos hablado mucho de Sexy Brutales, pero yo, por ejemplo, lo he jugado y me lo he pasado y a mí me parecía un juegazo. A mí me encantan este tipo de juegos también de puzzle y este tipo de cosas. Y curiosamente tiene el rollo este de el Día de la Marmota, ¿no? También. Sí. Porque, claro, tú vas a una mansión, que de ahí el nombre, ¿no? El nombre de la mansión es Sexy Brutales. Yo siempre he pensado, fíjate, aquí una pregunta, que igual el nombre no era del todo acertado. ¿Por qué digo esto? Porque yo cuando escuché del proyecto
digo, bueno, pero ¿esto de qué va? Yo primero pensé que seguramente no me gustaría. Y sin embargo, luego me encantó el juego. Entonces por eso digo que el nombre tampoco te da una idea de a qué va aquello, sino que te quedas un poco que no sabes por qué se llama así, ¿no? Pero luego el juego, ya digo, que es muy divertido. Es como que esto que vas a una cena y muere alguien y entonces tienes que ir averiguando quién ha matado a quién, ¿no? Y todo este tipo de cosas. Pero eso lo tienes que hacer muchas veces durante el día porque vas reiniciando y tú vas aprendiendo cosas. Y curiosamente, aquí hablando de este tema, podríamos decir que además es uno de los 3 juegos que ya Tequila ha utilizado este mismo recurso, ¿no? Porque diríamos que Sexy Frutal fue el primero que hizo en colaboración con Cavalier Studios, ¿no? Ujú. Y luego hizo este experimento, ¿no? Esta demo que hizo en Invisible Hours, que también tenía esto de que se reiniciaba y tú podías darle para atrás y para adelante al tiempo y ver qué es lo que había pasado. Y ahora hace poquito, ¿no? Ha sacado también este juego. El Día de la Marmota. Claro, en VR y también tiene esta misma historia, ¿no? Me parece curioso, ¿no? Que le gusta esta fórmula, ¿no? A Tequila, ¿no? Utilizar esta fórmula. Pero ya digo, a mí el juego me gustó mucho, además... la trama final, es decir, todo el juego tú pero Tequila siempre tiene eso, que al final te cuenta una cosa nueva y al final entiendes qué es lo que ha ocurrido y por qué, y una vuelta de tuerca ahí súper chula, y a mí me encantó. El final, no sé si lo conoces, Conchi, pero el final es chulísimo. Creo que no. O sea, creo que no. el Port a Switch y no conoces el final. Bueno, pues... Antes de que digas un spoiler... No, lo pienso decir, evidentemente, pero sí es como uno de... Bueno, pues te lo recomiendo también, es uno de los juegos encima en los que has trabajado, así que yo te digo que... bueno, espera, creo que sí que sé cuál es el final. Creo que me... Vale, sí, pero no lo voy a decir. Hay que portarse bien. Pues es chulísimo porque... digamos que todo ocurre en tiempo real y mueren como varios personajes en tiempo real y tú vas como a lo largo del día y puedes... todo está perfectamente sincronizado como una máquina de estado, ¿no? Que está totalmente sincronizado, todo ocurre a la vez y en tiempo real todo, da igual que tú no estés en un sitio, está haciendo, está pasando allí cosas, ¿no? Entonces a mí eso me encantó, me pareció una idea muy chula y funcionó muy guay. Es un juego súper original, la verdad es que yo cada persona que me pregunta y tal se lo recomiendo. Sí. Y además, si ya está para Switch y que ahora está todo el mundo con la Switch, pues oye, por favor, jugadlo porque merece la pena. ¿Cómo fue el porting a Switch de Sexy Brutal? Porque tengo aquí apuntado que tú estuviste trabajando en él, ¿no? Sí, pues fue un poco complicadito. O sea, en parte, por un lado, pues bueno, sí que había cosas que no fueron tan difíciles y demás. Después de que yo me fuera, sí que se estuvo trabajando más tiempo en el port, o sea que yo cuando me fui creo que todavía no había salido, pero sí que había ciertas cosas que eran un poco complicadas, sobre todo porque todavía no había salido la Switch como tal o porque no había documentación y demás. Y había cosas que nos dieron trabajo. Teníamos, por ejemplo... Hay una cosa que tiene la Switch y es que tiene como memoria interna, tiene un estilo SSD, entonces tienes que controlar mucho el tipo de escrituras que haces, si lees y escribes del mismo sitio, y nosotros tuvimos pequeños problemas con eso con la carga de personajes. Entonces el problema ya no era haber tenido eso, sino que el problema es que las herramientas que teníamos en ese momento pues tampoco nos especificaban dónde era el problema. Claro. Y yo estuve mogollón de tiempo haciendo pruebas hasta que conseguí determinar de dónde venía esa escritura. Uf, ese típico dolor de cabeza. Sí. No, además la Nintendo Switch tiene ese problema en el que tiene la posibilidad de meter un SD y si instalas el juego, puedes instalar el juego en la memoria de la consola o en la SD y si lo haces en la SD, los juegos van más lentos. Bueno, un poquito, no mucho. Bueno, el último Zelda, el remake que han hecho de Link Awakening, se nota, pega tirones. ¿Sí? Pega tirones. Sí. O sea, ahora siempre lo que había visto por ahí en Digital Foundry y tal, era que había diferencias, pero no mucho. A lo mejor ese juego hace un uso distinto de algo. No lo sé. La verdad es que el juego también es cierto que ese juego, no sé por qué, curiosamente tira mucho de memoria. No hace streaming de assets y está tirando más de disco y memoria y va... No lo sé. Curiosamente eso te íbamos a preguntar. Sexy Brutal está también bajo Unreal. Desarrollado en Unreal. Sí, también es... No, el Sexy Brutal está con Unity, perdón. Sexy Brutal está con Unity. Está en Unity, sí. Vale. Y entonces el port lo trabajasteis con Unity. Entiendo que en una etapa temprana digamos que del link que tenía el exportador a Switch. ¿Y cuántas personas trabajáis normalmente en un port? Pues bueno, la verdad es que es mi primer y único port, o sea que no sé lo que se hace normalmente. Pero bueno, en este caso fuimos un grupo bastante reducido. Lo que pasa que
En principio creo que el mayor tiempo que estuvimos como 3 programadores. Y bueno, luego había artistas y demás, que no me acuerdo exactamente porque lo típico, ¿no? Cuando se queda libre alguien, pues entra y eso. Pero bueno, estuvimos como 3 programadores al mismo tiempo. Después te pasaste, Conchi, estuviste trabajando en The Invisible Hours, un juego de VR del que ya hemos hablado un poquito, pero estuviste trabajando en la parte de las TRC, ¿verdad? Sí, más que nada, fue un trabajo un poco rollo, para ser sincera, porque estuve sobre todo más probando y viendo a ver en qué TRCs fallábamos. Estuve haciendo un poco el tema del sistema de trofeos, pero vamos, fue simplemente un soporte. Estuve unos cuantos meses y ya está. Y bueno, y digo que es rollo porque al final me tiraba todo el día con las gafas puestas, tenía unos dolores de cabeza horrorosos y era probar sobre todo, era machacar una y otra vez y hacer las 25 millones de pruebas que tienes que hacer para pasar todas las TRCs de... Claro. Y además la típica marca en la frente, ¿no? No es la típica marca en la frente de todo el día con las gafas y cuando vais a almorzar dicen, mira, este y este está con las VR. Sí, la marca se me desarrolló una vez hasta un poco de alergia y todo, del calor que da, del calor que da la gomita esta aquí, que te pesa la cabeza. Luego, por supuesto, 25 millones de vídeos de los compañeros viendo cómo haces así para agarrar el mando o cómo estás haciendo el tonto. Qué cabrón. O cómo te troleas mientras tú estás trabajando. Ay, Dios. Fue difícil pasar las TRC. A ver, normalmente de las TRC, también un poco para los oyentes, no sé si es una palabra de las que hemos hablado antes, bueno, pues cada vendedor de consola, al final si quieres publicar el juego en una de esas consolas, te pasa una lista de cosas que tu juego tiene que pasar, de requisitos, ¿no? Y además cuando es en VR, pues también hay como requisitos adicionales. Y lo dejo ahí un poco a nivel de explicación, sin dar más detalle, porque creo que normalmente siempre están bajo NDA, las TRC de cada compañía. Pero a nivel general, ¿dirías que fue difícil pasar las TRC para un juego en VR? Pues yo creo que en la primera pasada que hicimos y demás, no fallábamos tantas, con lo cual fue bastante sorprendente, porque siempre te esperas que cuando llega el momento de las TRCs, que siempre es al final, que no lo has pensado antes, que vas a liarla muchísimo. Y en este caso no, la verdad es que sorprendentemente fueron bastante bien, hubo cosas sobre las que trabajar y demás, pero no fue demasiado complicado. Eso sí, había muchas cosas que no te esperabas que fuese un requerimiento, ¿no? Genial. Y entonces terminas tu etapa en Tequila y decides cambiar. Un poco, ¿te aparece una nueva oportunidad? ¿Tenías ganas de hacer un cambio de aire? ¿Cuáles fueron los principales motivos? Pues fue sobre todo por un tema de reto. O sea, en primer lugar, bueno, yo ya había acabado RAEM, había estado trabajando en Sexy en el Invisible y estaba un poco que no sabía qué tal, pero bueno, podía seguir en Tequila. Pero de repente me surgió la oportunidad en la que a un compañero le preguntaron que si conocía algún programador y que estaban buscando a alguien allí en Ubisoft. Y yo dije, digo, con lo gustito que estoy yo aquí, y digo, pero es que es Ubisoft, ¿no? Y me quedé así con la cosa. Y al principio dije, bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Ubisoft me impone como respeto, ¿no? Y digo, vamos a probar si paso las pruebas, ¿no? Y como pensando, esto no va a pasar. Yo voy a empezar aquí, voy a empezar a hacer pruebas y bueno. Y ya si en algún momento tengo que decidirme si me voy o no, pues que sea ese todo el problema que yo tenga, ¿no? Total, que nada, que yo empecé a hacer pruebas, a tener entrevistas y demás, y llegó un momento en el que me vi que había pasado todas las pruebas. Y dije, ¿ahora qué? Y digo, pues claro, me vi con la cosa de que a pesar de que en Tequila el ambiente era súper bueno, a mí me gustaba mucho y demás, creí que no debería desaprovechar la oportunidad de trabajar para Ubisoft. Entonces, pues dije, me lié la manta a la cabeza y dije, pues venga, vámonos a Barcelona.
¿Verdad? Porque cambias de ciudad, además, en este aspecto que decías antes, ¿no? De yo busco primero cerquita de mi casa, después un poquito más lejos y después, si acaso, ya nos vamos del país, ¿no? En este caso, claro, te tienes que mudar con el coste que lleva y todas estas cosas, ¿no? Y el trasiego, ¿no? De decir, bueno, pues ahora búscate ayer un sitio para tal y cambia todo, ¿no? Cambia todo mi día a día, ¿no? Sí, fue una verdadera locura. Todavía a día de hoy no sé cómo al final dije, venga, voy a hacerlo, porque la verdad es que sí, para mí fue un cambio bastante bestia. Yo todavía incluso estaba allí, estaba incluso viviendo con mis padres a esas alturas y fue como, me voy a ir a Barcelona, me voy a ir aquí solita y voy a empezar a trabajar y en una empresa que no conozco y con gente que no conozco y todo que no conozco. Y digo, bueno, a ver qué tal. Pero oye, bien, la verdad es que yo creo que fue una decisión acertada. Y bueno, por no saltarnos una pregunta que no hemos saltado de nuestra guía, ¿no? Digamos que podrías resumir de alguna forma qué es lo que te llevas, ¿no? de tu experiencia en tequila, qué es lo que aprendiste de aquella experiencia, ¿no? que has tenido en tequila. Pues, ¿qué me llevo? Pues no sé, la verdad es que no sé qué decir. Es que me llevo mucho el tema de la gente, de todo el empeño que puso todo el mundo en que el juego saliese, de ver cómo en un juego indie, porque en la empresa grande también la gente se implica, pero cuando es un juego indie y toca tanto como Rime, el ver cómo toda la gente se implicó tanto en este juego y se dejó la piel para que realmente saliese, eso la verdad es que no se me olvida. Pero lo que más me llevó, además de lo que pueda haber aprendido de programación, que fue mucho, fue la reacción del público con Rime. Uno de los problemas que tuvimos al principio, que seguro que, bueno, me imagino que lo habréis escuchado, tuvimos muchísimo hater, pero muchísimo, claro. Muchísimo. Había mucha gente que yo me acuerdo de haber leído, de decir, ¡buah, es que el juego es aburridísimo! Y yo miraba y digo, pero si ni siquiera está entero, si ni siquiera lo han jugado, nadie lo ha jugado, ¿cómo podéis saber que es aburrido, no? Y bueno, y tuvimos muchos comentarios malos. Y bueno, yo llegué a un momento en el que dije, mira, yo no voy a leer nada porque si no nos vamos a desmotivar, ¿no? Te estás tú aquí dejando la piel, estás días echándole horas y demás para que luego la gente te critique, pues es feo, ¿no? Y resulta que cuando ya salió el juego empezamos a recibir cartas y comentarios, emails de gente pues que había pasado por cosas similares a lo que se cuenta en el juego. Uh-huh. Decían incluso que el juego les había ayudado a superar ciertas pérdidas personales, que les había ayudado mucho en el proceso y que estaban encantados y que enhorabuena a todo el equipo. Y eso la verdad es que esa sensación de porque muchas veces tú haces un juego y piensas que bueno, lo va a jugar alguna persona pero el crear un impacto personal en la gente es algo que no te deja indiferente, desde luego. Pues sí. Qué bonito, qué guay. Es una buena de estas. Bueno, y cuéntanos, ahora empiezas una nueva etapa en tu vida, empiezas en Ubisoft, ¿y con cuál fue en qué proyecto empiezas a trabajar allí en Ubisoft? Pues empecé en Rainbow Six, que es en el mismo en el que estoy ahora. Sigues trabajando, pero claro, es un proyecto vivo. Eso es lo que también te iba a decir, que como en el LinkedIn no has puesto proyectos, aquí ya tampoco sabemos cuánto puedes hablar, cuánto no puedes hablar. Entonces, por eso lo dejo un poco para el final, claro. Vale. No, a ver, realmente, bueno, no entrar en cosas muy específicas, pero sí estoy trabajando para Rainbow Six y llevo allí trabajando pues casi 2 años. 2 años ahora en febrero. Uh-huh. ¿Y más o menos en qué consiste tu trabajo? Pues bueno, nosotros cuando yo entré se estaba desarrollando un nuevo modo de juego para Rainbow Six, que es el modo de Pick and Ban, uh-huh. que bueno, que se ha metido ahora en el modo de rank, que consiste en que al principio de la fase de juego se pueden banear a ciertos operadores, algunos a 2 de defensa y 2 de ataque, y esos operadores no pueden ser jugados durante el juego. Uh-huh. Luego hay una fase como de repick en la que se muestran las cartas de todos los jugadores, es decir, tú ves todos los operadores que van a jugar y tienes la opción de que uno de los jugadores cambie ese jugador o ese operador por otro sin que ya el otro equipo contrario lo sepa.
Entonces, en eso se estuvo trabajando durante el principio. Luego, por ejemplo, hace poco hemos publicado pues lo que le llaman el Rank Guide, que es básicamente información acerca de todas tus stats y demás de los que juegan a Ranked. Y eso, y ahora mismo pues seguimos trabajando en cosas. Cosas chulas. Cosas nuevas que van a en salir. cosas. Vale, en cosas nuevas. ¿Y cuánta gente trabajáis en Rainbow Six? Porque claro, vienes de Rhyme, que era una empresa tequila, empresa más pequeñita, de repente vas a Ubisoft, pero ¿todo Rainbow Six no se hace en Barcelona o sí se hace en Barcelona? ¿O hay equipos también fuera de Ubisoft que también trabajan en Rainbow Six? No, se hace en distintos estudios. En general, en Ubisoft suele hacerse todo así, se suele repartir el proyecto entre distintos estudios. Y Rainbow Six, pues, al menos en el estudio de Barcelona somos muchísima gente. O sea, no sé, no sabría decirte si a lo mejor el 60% de gente estamos allí en Rainbow. Pero el 60% estamos hablando de 100 personas, estamos hablando de... Pues no las he contado. No, hombre, ya no digo del orden, ¿no? Porque, claro, la gente pregunta, ostras, pues no es lo mismo 30 que 80. Entonces, por saber un orden de magnitud, ¿no? Aunque no sea preciso, pues, ¿no? No sé, a lo mejor... No sé si podemos estar 70 personas, 60 personas ahora mismo. En Barcelona solo. Y eso contando programación, la parte de sonido, música, todo, ¿no? Sí. Siempre me impresiona un montón de Ubisoft la complejidad de organizar distintos estudios con tanta gente en un proyecto. Incluso eso es una obra de ingeniería, pero... Sí, incluso eso, el hecho de que muchas veces trabajan, por ejemplo, en los Assassin's Creed, ¿no? Que trabajan varios estudios de diferentes localizaciones, horarias, que diferentes rangos horarios, tal, y pon de que tal empieza algo, tú terminas por la mañana y ahora alguien rompe algo por la noche y tú a la mañana siguiente te encuentras otra cosa, ¿no? A ver, lo bueno que tiene Ubisoft, que yo eso lo he notado muchísimo, la diferencia de trabajar de un estudio pequeñito a un estudio tan grande, ¿no? Es que todo está muy, muy controlado para que no la líes. Claro. Porque, claro, es lo que decís vosotros, trabajas muchas veces con gente que está en distinto uso horario. Entonces tú imagínate que tú te vas y has subido algo que está crasheando la build y tú hasta el día siguiente no llegas, pero es que esta persona acaba de entrar a trabajar hace poco. Es que le fastidias. Claro. Entonces, pues sí que tenemos mucho sistema de control de intentar no subir cosas que vayan a afectar al resto. Hacemos, pues eso, lo típico, ¿no? Pues sí que nos hacemos code reviews y demás, probamos muy bien las cosas antes de subirlas y todo eso para asegurar que no vayamos a liarla. Y en general yo creo que está bastante bien organizado. Todo tiene mucho más protocolo, a lo mejor se desarrolla un poquito más lento, ¿no? Claro. Sí que es la diferencia que en una empresa indie pues todo va un poco a lo loco, ¿no? Sí. Y sube esto y no sé qué y tal. Y esto es todo mucho más sistemático y tal. Sigue una serie de pasos que al principio a mí me costó mucho adaptarme de una época de cierre de Tequila, de cierre del proyecto que estábamos en Tequila, a una empresa así que las cosas van más despacio, pero entiendes por qué lo hacen y claro. Les funciona. Y bueno, y a Rainbow Six le quedan años por delante, ¿no? Dirías, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que tiene para rato. La verdad es que nosotros siempre tenemos nuevos contenidos y nuevas cosas que publicar cada season. Y yo creo que sí, la gente es impresionante la cantidad de gente que juega al juego. Es que tiene una base de jugadores brutal, encima tiene su parte de liga y de competición, es que es increíble. Es exagerado y yo creo que la parte que más triunfa es la parte de competición. Que de rank, de tenerlo en eSport y demás hace mucho. Y eso, y yo alucino, claro, a mí me da un poco de respeto pensar del cupo de gente que iba a jugar a Rime al cupo de gente que está jugando Rainbow Six y que yo entré a trabajar y no sé si a los 2 meses ya tenía algo mío publicado. O sea, ya estaban jugando con eso que había hecho yo y yo decía... Qué miedo, ¿no? Que claro, da respeto. Que al estar en un juego live, al final tienes un poco esa sensación de decir, hostia, que esto ya es otro rollo. Claro. Sí. Y bueno, entiendo que Rainbow Six tiene un motor propio que tiene Ubisoft y fue duro la curva de aprendizaje. Antes hemos hablado de la curva de aprendizaje de Unreal con respecto a Unity, la curva de aprendizaje del motor propietario, ¿no? de Ubisoft. Yo diría que no fue nada complicado. La verdad es que... No sé, o sea, tiene ciertas cosas. Lo bueno es que había
yo creo que al final todos los motores tienen su cierto parecido en algunas cosas, ¿no? Entonces, a mí había cosas que sí que me recordaban a Unreal, e incluso que alguna vez de repente me he puesto a toquetear y digo, anda, ¿cómo sé cómo funciona esto, no? Y es porque a lo mejor pues tienen trazas, tienen ciertos parecidos. Y la verdad es que no me resultó muy complicado. Creo que lo más complicado de Rainbow no era el motor en sí, sino las dimensiones del proyecto. Claro. De decir, tengo que tocar una cosita, por lo más mínimo que sea, y a lo mejor esa cosita, como hay tanto, tienes que andar tocando 100 clases. Y dices, pero ¿cómo puede ser, no? Y es bestial las dimensiones. Bueno, pues en principio esta era un poco toda nuestra entrevista. Ya, de hecho, ya hemos llegado a la hora, ¿no? Que siempre nos pasamos, siempre somos los Javi. Si quieres, por sintetizar, siempre pedimos a los entrevistados que hagan una especie de... que le den algunos consejillos a los oyentes que quieren dedicarse al desarrollo de videojuegos o que ya están trabajando como desarrolladores. Y yo creo que con eso pues podemos acabar con un buen sabor de boca. Sí, sí. Vale, pues bueno, yo como consejos lo primero diría es no acobardarse ni ante entrevistas, ni lo que veas en la página de que no necesitan gente, lo que he comentado antes, ni el ver los requisitos de un puesto y decir, no, es que justo me adapto a los otros 4 puntos que dicen, pero a este no, y por eso no lo voy a echar. Por favor, no seáis tontos con eso. El currarse mucho proyectos personales, cacharrear, investigar todo lo máximo posible y sobre todo en el tema de código, cuidar mucho el estilo de código, cuidar mucho lo que estáis haciendo. No digáis, ¡buah! ¿Qué más da pasar este parámetro por copia o por referencia, ¿no? Porque a lo mejor en una empresa pequeñita les da igual, pero si tú tienes que hacer una prueba en una empresa grande y demás, hasta esa mínima cosa es importante, claro. Es importante. Entonces, sobre todo, pues yo qué sé, si estás trabajando en un FPS y tienes que tener, pues eso, el nivel de FPS los tienes que tener a 60 porque no puedes cagarla, ¿no? En un multiplayer online como es Rainbow, tú no puedes bajar el frame rate. ¿Qué pasa? Que tienes que controlar la eficiencia al máximo. Claro. Entonces ese tipo de cosas van a ser muy importantes. Tú imagínate, ¿no? Ya es nuevo, ya ha tocado el frame rate nuevo. Sí, es que la puedes liar mucho. Y no sé, y eso. Y que se curren el currículum y que tengan pruebas y tengan juegos de cosas que han ido haciendo. Y nada, y que se tiren a la piscina y que no se dejen amedrentar porque alguien diga que en España no se encuentran cosas. Porque yo pensaba que me iba a tener que ir al extranjero y al final, de momento, no me he ido. Aquí, claro que sí. Pues muy bien, muy buen consejo también. Pues sí, la verdad que un buen final para todos nuestros oyentes. Sí. Bueno, pues como siempre, yo espero, Conchi, que hayas estado a gusto en el programa. Muchísimo. Nosotros hemos estado muy a gusto y nos lo hemos pasado muy bien hoy. Y cuéntanos... Sí, antes de irnos, lo de siempre, que si no se nos olvida, ¿no? Para que nuestros oyentes sepan cómo contactar con nosotros, siempre pueden hacerlo por correo electrónico a través de hola@tecnologería.com. También pueden entrar en la página web tecnologería.com y ahí tienen todos los episodios desde que empezó el programa. Y también pueden buscarnos en Facebook y en Twitter como La Tecnologería. Pueden escucharnos en iVoox, iTunes y YouTube. Pues muy bien, la verdad es que hoy también hemos aprendido muchas cosas y además hoy curiosamente es último programa de temporada, por eso que hoy terminamos 5ª temporada, pero bueno, prontito estaremos ya arrancando la serie. Ya por ahí se han estado haciendo los deberes y hay futuras entrevistas. Claro que sí. Pues nada más, Conchi, un saludo. Pues nada, un saludo. Encantado. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta la próxima.